al canal de Ametría Grupo Literario, un canal para adentrarse en la literatura. Les saluda Raúl Carcaño Loesa, soy poeta y narrador. En la charla de hoy vamos a recordar aspectos fundamentales de la vida del gran escritor uruguayo Horacio Quiroga, quien para muchos críticos es el padre del cuento latinoamericano. Quiroga, ante todo, fue un escritor que se caracterizó por reflejar en su trabajo literario muchas de las vivencias y de las experiencias que él experimentaba y que él pues palpaba dentro de su realidad personal o dentro de su realidad familiar. De hecho, la vida de este escritor fue una vida, podríamos decir, muy triste. Fue una vida marcada por la soledad, por la tragedia y sobre todo por el suicidio. Así, por ejemplo, su padre muere en un accidente cuando él era muy pequeño. Su mamá, poco tiempo después, se casa en segundas nupcias con un caballero de nombre Ascencio Barcos, un hombre amable, un hombre trabajador, que fue un buen padrastro para Quiroga. Sin embargo, don Ascencio, lamentablemente para él, pues fue víctima de un derrame cerebral que le afectó el habla y también le afectó el movimiento en ciertas partes de su cuerpo, situación que no pudo soportar y terminó suicidándose. Poco tiempo después, cuando Quiroga tenía, ¿qué sería?, 23 años, pues ve morir de tifoidea a sus dos hermanos, a Pastora y a Prudencio. Y a esta desgracia le sucedió poco tiempo después una tarde en la que Quiroga estaba ayudando a limpiar una pistola a un gran amigo de él, a un amigo que él quería mucho, que se llamaba Federico Ferrando. Esa tarde, pues debido a la manipulación que Quiroga estaba haciendo del arma, pues esa se disparó y terminó lesionando de muerte a Federico. Quiroga fue detenido, llevado a la cárcel, pero salió al poco tiempo al aclararse que había sido pues una muerte accidental y por lo tanto no pasó mucho tiempo en la cárcel. Bueno, si su vida personal estuvo marcada por la tristeza, por la muerte, pues su vida amorosa tampoco fue nada agradable para él. Así, por ejemplo, en las fiestas de carnaval de 1898, Quiroga conoce a la muchacha que sería su primer gran amor. Fue una muchacha de nombre María Esther Yurkovsky. María Esther quería a Quiroga y anhelaba esa relación. Sin embargo, la familia de ella se opuso porque Quiroga no era de origen judío. Posteriormente, en 1906, Quiroga, con parte de la herencia que le dejó su padre, se compra una propiedad en una zona llamada Alto Paraná, que estaba enclavada en la selva. Y cerca de ese lugar, Quiroga trabajaba como profesor rural. Estando ahí, alrededor del año de 1909, Quiroga se enamora, pero así perdidamente, de una de sus alumnas, una muchachita de nombre Ana María Ciré, quien luego se convertiría en su primera esposa. Y justamente es con ella con quien Quiroga tiene a sus dos primeros hijos, a Darío y a Eglé.
Lamentablemente, el matrimonio con Ana María solo duró 6 años, porque la muchacha nunca logró adaptarse a la vida en la selva. Y eso generó en muchas ocasiones discusiones muy fuertes y muy terribles con Quiroga, quien mantenía la postura de querer vivir en la selva. Ante esta situación, pues Ana María termina por deprimirse, por angustiarse, y es así que un día decide suicidarse. Toma veneno y pretende morir con eso. Sin embargo, ese veneno no fue tan efectivo como ella pensaba y la hizo sufrir una agonía de casi una semana. Muerta su esposa, Quiroga regresa a Buenos Aires con sus 2 hijos. Para 1927, cuando Quiroga ya tendría alrededor de 49 años, Quiroga se vuelve a enamorar, pero así intensamente. En este caso fue una jovencita de 20 años que se llamaba María Elena Bravo. Por cierto, María Elena Bravo era compañera de colegio de su hija Eglé, quien desde luego nunca aceptó esa relación de su padre con su amiga, pero Quiroga no hizo caso a lo que Eglé pensaba y se casó con María Elena, con quien tuvo a su segunda hija o a su tercer hijo, a la que le puso por nombre justamente igual María Elena Quiroga. Tiempo después, alrededor de 1932, Quiroga decide irse con su nueva familia a la casa de la selva. Nuevamente, Quiroga insiste en regresar a la casa en la selva, en la región del Alto Paraná. Y estando ahí, alrededor del año de 1935, Quiroga comienza a sentir malestares físicos muy fuertes y muy dolorosos, y que poco a poco lo fueron convirtiendo en un hombre malhumorado, en un hombre hosco, en un hombre con el que prácticamente ya no se podía hablar porque todo le molestaba. Esa situación María Elena la soportó un tiempo, pero al ver que no cambiaba, que no mejoraba, pues decide abandonar a Quiroga y se va con su hija. En estas condiciones, Quiroga, ya solo y enfermo, decide internarse en un hospital en Buenos Aires. Ahí es sometido a una cirugía de la cual resulta que esos padecimientos, esos malestares físicos que Quiroga estaba teniendo se debían a un cáncer de próstata ya avanzado. Quiroga no soporta ese diagnóstico y a los poquitos días de haberlo recibido decide suicidarse. Toma cianuro y muere. Pero la muerte de Quiroga lamentablemente no significó el fin de la tragedia para la familia Quiroga, porque su hija Eglé se suicida también en 1938 cuando se enteró de que padecía un tumor o tenía un tumor canceroso en el pecho. Posteriormente, su hijo Darío también se suicida por causas no conocidas en el año de 1952. Y su hija más pequeña, María Elena, muere de la misma manera en el año de 1988, cuando se lanza del 9º piso de un hotel, igualmente por causas nunca conocidas. Bueno, todo esto que acabamos de mencionar, pues nos hace pensar que no es extraño entonces que en la cuentística de Quiroga un tema recurrente sea justamente el tema de la muerte, pero de una muerte trágica, porque en los cuentos de Quiroga todos los personajes
mueren de una forma trágica, es decir, no mueren de manera o de muerte natural. Además, otro aspecto notable en los cuentos de Quiroga es la influencia que hay de Edgar Allan Poe, de quien Quiroga siempre se dijo ser un gran seguidor y un gran admirador. Y es que ambos escritores tenían varias cosas en común. Por ejemplo, a ambos les gustaba el tema de la muerte, los tópicos oscuros, digamos, el terror. También a ambos les gustaba el tema de la mente, el tema del otro yo, y así temas similares. Y gran parte de todo esto Quiroga lo refleja muy bien en un libro que intituló Cuentos de amor, locura y muerte, que se publicó en 1917 y que representó un gran éxito literario para Quiroga. En Cuentos de locura, de amor y de muerte, Quiroga también nos muestra otro aspecto muy particular de su trabajo literario, y es que en estos cuentos Quiroga nos presenta a la naturaleza como un elemento, como un entorno inhóspito, un entorno salvaje, cuyo principal enemigo es el hombre, al cual, por cierto, en los cuentos de Quiroga, la naturaleza siempre lo termina por vencer. De ahí entonces que la cuentística de Quiroga sea considerada como una mezcla de lo real, lo trágico y hasta cierto punto también lo fantástico. Bien, todo esto que acabamos de comentar, pues me gustaría que nos sirviera como una especie de antecedente o de contexto, porque en nuestra próxima charla vamos a leer un cuento íntegro de Quiroga y lo vamos a analizar a la luz de todo esto que hemos hablado en esta charla. Pues por hoy es todo. Gracias por su atención y nos vemos pronto.